Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más para hablar sobre algún aspecto de la mitología griega y lo que tenga que ver con nuestra realidad hoy en día. Hemos hablado sobre toda la cosmogonía, la teogonía de Hesíodo al comienzo, la primera vez que hablamos, y después vimos, ¿no es cierto?, a Prometeo, esta figura encadenada y que debemos soltarle las cadenas. Hoy día vamos a hablar sobre Sísifo, el mito de Sísifo. Es un mito también interesante que lo retoma posteriormente Albert Camus y que nos indica una serie de realidades muy actuales eh, en muchos aspectos. No es la idea de contar el mito propiamente tal, ustedes lo pueden, ¿no es cierto?, leer y buscar en internet, hay mucha información sobre eso, sino que más que nada es el sentido que tiene en la existencia. Yo voy a ir narrando algunas de sus partes y vamos a ir haciendo la comparación con lo que nos ocurre hoy en día y qué nos puede servir como reflexión, qué nos puede servir también como para poder tener una visión de la vida quizás más centrada o por lo menos tener una reflexión propia de la vida. Eh, a Sísifo lo escuchamos y lo vemos, ¿no es cierto?, a partir de Homero en la Ilíada, en la Odisea. Es la primera vez, ¿no?, cuando Virgilio se lo encuentra en el submundo, debajo de la tierra. Les recuerdo que esa visión del infierno y de los muertos bajo la tierra es muy griega. La concepción judío-cristiana era otra. Los judíos concebían el Seol, que era un lugar indeterminado donde van todos los muertos, los buenos y los malos. Por eso era necesario un redentor que abriera las puertas y ahí viniera recién el juicio. Todavía, ¿no es cierto?, lo están esperando. En cambio, en el caso de los griegos, conciben que debajo de la tierra hay un mundo. Entonces está el mundo del mar, el mundo de la tierra propiamente tal y el que está debajo de la tierra. Entonces ese mundo que está debajo de la tierra era este mundo donde existe sufrimiento, donde está la muerte, por eso se enterraban a la gente. Y Virgilio, cuando hace su viaje, no es el momento de hablar de la Odisea ni tampoco de la Ilíada, pero cuando hace su viaje se topa a Sísifo, que está en este ritual constante, que ya vamos a ver que es el eterno castigo que va a tener Sísifo, y que nosotros podemos observar que es el eterno castigo que algunas de las personas se autoinfringen, ¿no? El eterno hacer algo sin sentido. Como diría Albert Camus, es el absurdo de la existencia. Entonces, claro, muchas personas viven ese absurdo de la existencia y terminamos con la insoportable levedad del ser, ¿no? Parafraseando ese célebre libro. Entonces, es evidente de que es importante entender qué es lo que le ha ocurrido a Sísifo. Sísifo, rey de lo que hoy día es Corinto, eh, en Grecia, en octubre estuve por esos lugares y al mirar, ¿no es cierto?, todos los acueductos que tiene, me recordaba de lo que hizo Sísifo. Sísifo era rey de esta ciudad, tenía fama de ser muy hábil, más que inteligente, quizás muy hábil, con la palabra, era hábil en las acciones. De hecho, era bastante desarmado. Se dice que su riqueza la logró matando mucha gente, sobre todo extranjeros que llegaban con su riqueza y los eliminaba y se quedaba con la riqueza. Así que no es un tema ético o moral. Él era hábil en muchos aspectos, pero parece que carecía finalmente de inteligencia. Ahí hay una pequeña diferencia que sería interesante. Una cosa es la habilidad en el lenguaje, y otra cosa es ser inteligente. Y lo que aquí va a primar finalmente es quizás su falta de inteligencia, porque él, tratando de tener más riqueza, lo que le faltaba a Corinto era agua. Entonces, al no tener agua
él va a hacer una observación, va a llegar a un acuerdo. Lo que sucede es lo siguiente, él, eh, bueno, como persona hábil y siempre buscando el momento más oportuno, él observando la naturaleza, etcétera, ve de que un águila rapta a una ninfa. La ninfa era una hija del dios de los ríos y ve que el águila se la rapta y al observar al águila reconoce a Zeus. Les recuerdo que Zeus muchas veces viajaba y volaba como águila. Entonces lo reconoce y piensa poder tener agua eh, a través del río, por eso están los acueductos, ¿no? Gracias a que va a revelar quién fue quien raptó. Zeus siempre raptaba o a mujeres o a ninfas, etcétera, a diosas también, para poder procrearlas. Entonces, a tener relaciones con ella. Y eso es lo que va a hacer. Las ninfas, a propósito, que son inspiradoras normalmente de los seres humanos, habitaban el agua o los árboles en los bosques. Por eso los griegos, cuando tenían una dificultad, algún problema, iban a zonas de agua, a zonas de árboles, de bosques, con unas varas largas, golpeaban el agua o golpeaban los árboles para despertar a las ninfas y le pedían el auxilio de alguna solución, algún problema, iluminación. Los artistas iban mucho, ¿no es cierto?, a estas zonas de agua y de bosques. Cuando se empezaron a hacer todos estos artefactos de madera, las mesas, etcétera, los griegos pensaban de que alguna ninfa viajaba en estos artefactos, entonces dejaron de ir a los bosques, dejaron de ir a los lagos, a los ríos, y golpeaban fuertemente la mesa, por ejemplo, y le pedían el auxilio ahí, o sea, como que la divinidad viajaba a través de ese artefacto, de esa ninfa. Una vez que eso ocurría, bueno, le pedían el auxilio respectivo. Esto sucedió durante muchos años, hasta que se mezcló con el cristianismo en un momento determinado en la Edad Media, cuando los cruzados querían ir a la guerra por defender la fe. El Papa los tenía que bendecir. Y para bendecirlos ellos tenían que persignarse cuando el Papa los bendecía. Como no lo podían hacer porque lo hacían ya con las armaduras puestas, pidieron una dispensa papal de que le permitiera golpear sus armaduras 3 veces por la Trinidad en la bendición. Fue aceptada y por eso después, en el tiempo, las personas que mantenían la tradición de la madera para el auxilio de las ninfas, de las divinidades, con el cristianismo y con 3 veces los golpes en signo de la Trinidad, se juntaron y por eso hay algunas personas que golpean madera 3 veces y dicen Dios no lo quiera, cuando quieren poner un va de retro, un obstáculo a situaciones negativas, deben golpear madera, no puede ser metal, y deben golpear 3 veces y no 4 o 5. Esas son las mezclas históricas que se van haciendo. Entonces, bueno, esta ninfa fue la hija de este dios, del dios del río, fue raptada por Zeus. Y entonces va Sísifo y le cuenta al dios del río de que Zeus fue quien raptó a su hija. Se siente entonces traicionado, se siente pillado Zeus y quiere condenar a la muerte a, a Sísifo. Cuando lo condena a la muerte, obviamente le pide a otro dios, que es el dios de la muerte, que lo vaya a buscar. El dios de la muerte es Tánatos. Tánatos, de ahí viene la palabra eutanasia, la muerte dulce. En griego es dulce, ¿no es cierto? Eutánatos. Por eso en estrés hay eustrés y distrés, ¿no? El eustrés es el estrés bueno, el estrés que me pone atento para desarrollar un trabajo bien hecho. Y el distrés sería el negativo, el que me produce daño y finalmente me enferma. Es bueno, es dulce. Eh, de ahí viene la eutanasia, la muerte dulce, que es algo que en algunos países ya se está normando. Tánatos es el dios de la muerte. Podríamos decir que es similar a lo que se dibuja de pronto así con capuchas, ¿no es cierto?, negras, con el asadón en la mano y que anda buscando a las personas.
le pide a Tánatos que lo vaya a buscar y que lo vaya a buscar ahí justamente al palacio donde está Sísifo como rey. Y él, en vez de asustarse ante la presencia, porque era una presencia bien oscura y macabra, ¿no es cierto?, la de Tánatos, que es hermano del sueño, imagínate, sueño, muerte, por ahí está, ¿no? O sea, de alguna forma, cada vez que nosotros dormimos, podríamos pensar en el sentido de la mitología griega, entramos en esos mundos, en los mundos, ¿no es cierto?, oscuros de pronto, por eso están las pesadillas y cosas de esa realidad. Bueno, entonces, cuando uno llega, ¿no es cierto?, cuando la muerte va llegando, él no se asusta ante la presencia de la muerte, sino que al contrario, dentro de su astucia, le pide, ¿no es cierto?, a Thanos que pase y que quiere conversar con él personalmente antes que se lo lleve. Y, y lo lleva hacia... ahí estamos. Hubo una pequeña pausa. Le pide conversar y lo lleva a una habitación. Entra Thanatos y cuando entra se da cuenta que lo encarcela. Queda amarrado con grilletes. Y podríamos decir que es el primer ser humano que es capaz de vencer a la muerte. La venció, por lo menos transitoriamente. Sísifo vence a la muerte y la encierra. Lo que va a ocurrir a partir de ese momento es que no van a haber más muertos, porque es Tánatos el que tiene que ir recolectando a los muertos y llevándolos a este submundo, ¿no?, que está bajo la tierra, y que ahí tienen que hacer una serie de tareas y trabajos. O sea, no es cosa de que se llegan ahí o a quemarse o a no hacer nada, tienen que tener trabajo. Entonces, nadie moría. El dios de la guerra, Marte, se empieza a molestar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trata de matar gente y no muere nadie. Entonces, estaba todo muy complicado, ¿no? El dios del mar también se complicó porque estaba ahí todo, ¿no es cierto?, los seres heridos pero sin morir. Así que finalmente Zeus interviene nuevamente, le pide al dios debajo del mundo, del submundo, que vaya a rescatar al dios de la muerte. Y lo logra. Y con eso, evidentemente, se lo llevan a Sísifo a este reino. En el fondo, va a morir. Pero como sabe eso que va a ocurrir, dentro de la astucia de Sísifo, le pide a la señora que cuando él muera no haga ningún ritual de muerte. O sea, que no haya funeral, que no hayan ritos, que no haya homenaje, que no haya nada. Esa fue su estrategia. ¿Por qué? Porque era usual de que hubiera todo un ritual eh, para, ¿no es cierto?, el momento de morir. Más todavía si él era el rey de ese lugar. Entonces cuando llega a ese mundo, ¿no es cierto?, Eh, y habla con la muerte, la engaña nuevamente. Su habilidad le permite, ¿no es cierto?, y su hablar de engañarla nuevamente y le dice de que necesita que le dé autorización por un tiempo, por un día, para ir a regañar, un poco casi a vengarse de su mujer, porque no le había hecho todos los rituales correspondientes a un rey y todos los rituales correspondientes a un ser humano, de que iba a morir y viajar a este submundo. Se lo permite y va donde su mujer y en realidad estaba complotado con ella porque no, no es que la vaya a regañar, sino que escapan ambos de la muerte. Al escapar de la muerte, obviamente vive un buen tiempo sin volver, pero finalmente es encontrado y es llevado nuevamente a este reino de la muerte. Cuando es llevado, él es castigado. Y el castigo que tiene es tomar una piedra grande, parecía al flyer que algunos vieron de que promocionábamos este día, tomar esa piedra grande y empezar a subirla,
Algunos lo dibujan, ¿no es cierto?, como llevándola en su hombro, otros empujándola, pero básicamente la empuja hasta, su misión es llegar hasta arriba, hasta la punta de ese monte, pero antes de llegar, algunos hablan por alguna fuerza, otros que se le cae, otros que va, en fin, no lo logra porque la piedra cae nuevamente. Y él baja a buscarla porque su castigo, podríamos decir, va a terminar el día que la coloque arriba, pero no lo puede hacer porque cada vez que lo va a lograr, la piedra se cae una y otra vez y otra vez. Por eso, Homero dice en la Ilíada, en la Odisea, de que eh, se encontraron ahí con con Sísifo en este castigo eterno, o sea, que no va a parar nunca más, que jamás se va a detener. Es un castigo, ¿no es cierto?, por haber primero denunciado al gran Dios, ¿no? O sea, como que al gran Dios no se le puede denunciar aunque se le encuentre una falla, que hay que mantener el silencio. No, él lo hace. Segundo, por un beneficio propio. Y que engañó dos veces a la muerte. Eso hace de que finalmente tenga este castigo que es ejemplar para... Estamos teniendo un poco de problema de conexión, parece hoy día. Este castigo ejemplar de los demás para que nadie más se atreva, por un lado, a denunciar a Zeus y por otro lado, a enfrentar y engañar a la muerte. Para decir que el que tiene que enfrentar la muerte lo tiene que asumir y no engañarla y seguir viviendo. Hablé de Albert Camus al inicio porque él escribe, ¿no es cierto?, sobre este mismo mito y encuentra en Sísifo el ejemplo claro del absurdo de la existencia. ¿Cómo no va a ser absurdo estar toda la existencia subiendo una piedra? Por un lado, ¿de qué le valió toda su astucia anterior si ahora no tiene la suficiente inteligencia como para poder hacer algo distinto? Él encuentra de que es el prototipo del ser humano que hace siempre lo mismo. Obviamente, como dice Einstein, si hacemos las cosas de la misma manera, tendremos el mismo resultado. Eso es algo lógico. Uno más uno siempre va a ser dos, nunca va a ser cinco. O sea, si yo quisiera sumar otro número como 5, tengo que sumar otros números, no puedo seguir sumando uno más uno. ¿Eso qué quiere decir al final? De que las personas llevan una vida porque siempre la han tenido de esa forma. Una vez un muchacho, ¿no es cierto?, que estudiaba en la Universidad de Agronomía, hace muchos años atrás, eh, tuvo un problema, una crisis existencial muy grande y ya estaba en tratamiento psiquiátrico. Cuando va a mí a la consulta, me plantea la situación y me lo grafica de la siguiente manera. Me dice, es como que yo hubiese estado corriendo, pero no me daba cuenta que corría, simplemente corría. Pero cuando cobré conciencia que yo estaba corriendo, cuando me tropecé y me caí. Y cuando me caigo, me pregunto, ¿y por qué corría? ¿Y hacia dónde corría? Y miro a mi alrededor y los veo a todos correr. Y digo, ¿y por qué corren? ¿Y a dónde corren? Entonces, claro, a él le sucedió una situación existencial, un problema personal en su primer año de agronomía que le hizo reflexionar de por qué hacía todo lo que hacía. Él estudió porque todo el mundo estudiaba, él sacó buen puntaje porque todo el mundo se esforzaba en su curso de sacar buen puntaje, porque su casa lo querían así, y entró a la universidad y a una universidad tradicional porque todo el mundo anhelaba hacer eso, etcétera, etcétera. O sea, hacía las cosas porque todo el mundo le había dicho que había que hacerlo de esa forma. Entonces, en un momento determinado, él entra en crisis y dice, ¿y por qué hago todo lo que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene? Y ahí es donde él se le produce un quiebre emocional y existencial. Entonces es evidente que uno debería preguntarse, pero piensen que antes de esto de la pandemia, por ejemplo en Santiago, las estadísticas decían por un lado de que la mayoría de las personas se decían ser felices,
Pero por otro lado, en otro tipo de encuesta, se decía que la mayoría de los santiaguinos trabajaban en algo que no les gusta. Y eso que no les gusta no lo puede hacer feliz a esa persona. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Albert Camus dice que en el fondo no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. ¿Se acuerdan de la caja de Pandora que quedó encerrado, ¿no es cierto?, ahí dentro, uno de estos grandes valores solamente, que es la esperanza, y por eso es que la esperanza es lo último que sale de esa caja, es lo último que muere, es la última opción. Aquí ya no habría esperanza. ¿De qué? Porque él se sentiría inútil. O sea, la mayoría de las personas dicen, bueno, ¿por qué hago las cosas que hago? En ese sentido, yo creo que evidentemente uno tiene que lograr un sentido de la existencia. Un sentido de la existencia tiene que ir más allá de solamente tener ciertas metas, como lo que le sucedía a Sísifo. Él tenía la meta del agua, tenía la mente de tener más dinero, tenía la meta de engañar a la muerte, o sea, cosas posibles y concretas. ¿Qué es el peligro de tener metas? Solamente metas, obviamente que hay que tenerlas, pero solo metas, el gran peligro que tiene es que se pueden cumplir. Y cuando se cumplen se produce un vacío. Por eso, si la mayoría de las personas tienen ese tipo de metas y se le produce, ¿no es cierto?, que terminan cumpliéndolas todas, se produce esto de Sísifo, o sea, empezar a hacer rutinas, una rutina tras otra en el existir, levantarse a una hora determinada, ir a hacer las mismas cosas, y todas las cosas de la misma forma y de la misma forma, es el absurdo de Albert y es el absurdo del mito de Sísifo. Entonces, lo que hay que lograr no es eso, hay que tener sentido de la existencia. Y el sentido de la existencia va mucho más allá de una meta. El sentido de la existencia, los ideales en la vida son de suyo inalcanzables. Entonces, por un lado, Albert Camus dice eso, pero por otro lado también ve en el mito de Sísifo de que quizás Sísifo sí podría lograr un cierto grado de felicidad. Por ejemplo, cuando va bajando a buscar la piedra. Es un momento de desahogo, es un momento de descanso y es el momento que él puede quizás pensar en otras cosas, él puede distraerse en su mente. Y así lo que les puede suceder a las personas, que dentro de su ahogo y de su monotonía, tienen momentos de tranquilidad, de desahogo. Hoy día muchas personas, sobre todo acá en Santiago, estamos viviendo esto de la cuarentena, del no salir, el de tener resguardo. Entonces, también lo mismo, hay personas que están logrando un desahogo en algunos momentos porque ve tal o cual programa que le gusta, porque se conecta con tal o cual persona o porque ve tal o cual red social. Pero si no tiene un sentido aún más allá de sobrevivir en estos tiempos, se va produciendo ese sinsentido de la existencia. Entonces, la felicidad, ¿qué es? Es una paz interior, es algo que uno siente, quiere, le parece, ¿no es cierto?, una armonía. Eh, Dante, en su obra La Divina Comedia, también podríamos decir que cuando se hace este viaje al infierno, él ya lo habla del infierno, también puede haberse topado con este personaje, ¿no? Este Sísifo. Eh, y en el fondo, lo que dice Dante, que cuando se va a entrar al infierno, lo primero que se dice, ¿no es cierto?, en el dintel del infierno, es que hay que dejar afuera toda esperanza. Ese quizás es el ejemplo de Sísifo. Sísifo, cuando entra ya en el castigo, pierde toda esperanza de poder salir de ese lugar y de dejar de hacer las cosas. Por eso se dice de que hasta el día de hoy Sísifo está moviendo esa roca, moviendo esa piedra. Y nosotros podemos decir, bueno, vamos también a tener esa falta de esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿La espera de qué? La espera de que podamos hacer cosas mejores. Ahora, ¿cómo yo logro tener una certeza de que el tiempo va a estar mejor, de que voy a lograr mejores cosas? Primero, como ya le acabo de decir, teniendo un sentido en la vida. Este sentido de la existencia, que es un ideal y que de suyo es inalcanzable,
ya en algún minuto hablaremos de eso específicamente, se van ordenando las distintas metas que yo voy a ir desarrollando. Y entre más yo sueñe, más lejos llego. Cuando a mis alumnos en el diplomado de hipnosis muchas veces les pregunto, si tú pudieras llevar a tu gente, a la gente que tú quieres y amas, al mejor lugar que tú puedas soñar para hacer fiesta, para estar bien, para pasarlo bien, hay personas que piensan en llevarlo en lugares que ya conoce y muy cercanos. Y hay otros que, sin importar cómo ni la forma de hacerlo, piensa en lugares lejanos, muy hermosos y que no conoce y que quiere conocer junto con las demás personas. Entonces, entre más yo aspire, más lejos llego. Eh, Entre menos yo aspire, evidentemente menos logro. Si yo de 1 a 10 quiero sacarme, si las notas fueran de 1 a 10, un 10, obviamente tengo que estudiar como para un 12, o sea, estudiar mucho. Si una persona estudia solamente para sacar un 6, un 5, evidentemente va a sacar mucho menos. Entre más yo aspire a logro. Entonces, ¿cuál fue quizás y tal vez el gran problema de Sísifo? Es que dentro de su astucia simplemente estaba usándola para lograr sus metas. Entonces, una de sus metas fue eh, tener mucha riqueza y dentro de eso se quedaba con los dineros y los bienes de los navegantes. Eh, por eso él, muchos lo atribuyen como cierto inspirador de los navegantes y de los comerciantes. Pero también, ¿qué más quería hacer? Engañar a la muerte, lograr un beneficio determinado, el agua para tener en sus cosechas, etcétera. Pero todo eso, ese quizás fue su error porque nunca pensó en algo más. Entonces, cuando ya le cortan todas esas posibilidades, él se somete a la esclavitud. Vale decir que la esclavitud va a nacer de solamente de cumplir ciertas metas y tener metas a muy corto plazo. De ahí es tan importante lo que le he dicho sobre eso otro, ¿no? De ir generando en las personas. Ahora, cuando yo estaba pensando que hablarles a ustedes, decía, claro, el problema está aquí en las necesidades que las personas tienen. ¿Por qué las personas vivimos? Hay un corto, un spot publicitario de unos ancianos, ¿no? En Tailandia, en el cual ellos están ya a punto de morir, podríamos decir, 80 y tantos años, 83 años me parece que era el promedio de ellos, y que en un momento determinado que se juntaron todos ellos, uno medio sordo, otros tiene cáncer, todos tienen problemas, ¿no es cierto?, a sus articulaciones, problemas al corazón, algunos. En el fondo todos estaban esperando la carroza, estaban esperando a que Tánatos los llevara ya al inframundo. Eh, Estando en ese estado, ellos toman la decisión de volver a hacer algo que hicieron en su juventud. Y lo que ellos hacían en su juventud era andar en moto, eran motoqueros. Y deciden, ¿no es cierto?, tomar la moto y salir por todo su país, haciendo el mismo recorrido que hicieron de joven. Habían algunos muertos, la pareja de uno, otro compañero de ellos, lo llevaban en unas fotografías también, en el mismo viaje. Se prepararon 6 meses, se prepararon psicológica y físicamente, los prepararon en el gimnasio. Ellos decidieron, antes de que Thanatos se los llevara, decidieron hacer esta aventura, nuevamente replicarlo. Y durante todo ese video uno va escuchando una voz, ¿no es cierto?, que va diciendo y va preguntando para qué vive la gente, que sería lo que nos podría también hacer reflexionar el mito de Sísifo, para qué vivimos. Y resulta de que no lo va diciendo en ningún momento, solamente va narrando todo lo que va sucediendo hasta que al final muestran a todos ahí en la misma línea al lado del mar que fueron donde habían ido de jóvenes, y ellos de nuevo en exactamente el mismo puesto, teniendo la fotografía de las personas que ya habían partido y todo. Y la conclusión, ¿no es cierto?, que se saca es que sueñen. ¿Para qué vive la gente? Para soñar. Es para soñar y cumplir los sueños. Pero como les dije,
en la medida que yo voy cumpliendo los sueños. No se va acabando si eso está ordenado en algo mucho mayor. Entonces, en eso mayor es lo que nosotros tenemos que lograr. ¿Para qué vive la gente? Y en el fondo, si nosotros vamos a la antigua Grecia, también había un movimiento, los hedonistas, que te planteaban de que la gente vive para tener placer y para alejarse del dolor. Y que la persona que se acerca al dolor es porque le produce placer. Bueno, nosotros entendemos que eso se puede transformar hasta en una enfermedad, ¿no es cierto? Ser un poquito masoquista, el hecho de que el dolor me provoque placer, pero en el fondo lo que ellos decían es que por naturaleza nosotros buscamos el placer y nos alejamos del dolor. Entonces, si fuera así, ¿qué es lo que nos produce placer? Y ahí me recordaba la famosa pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow, que era la pirámide de necesidades. ¿Y qué es esto de las pirámides de necesidades? ¿Qué es lo que yo debo ir cubriendo para tener, ¿no es cierto?, y aspirar a placeres mayores? O sea, en la medida que yo voy avanzando en los placeres, en las necesidades, en cubrir las necesidades, yo voy teniendo otras necesidades y otros placeres que son, podríamos decir, más elevados que el anterior. Y lo primero es que, evidentemente, las personas no pueden tener placeres muy elevados si sus necesidades primarias no son cubiertas. Y eso es lo que uno puede ir observando cuando uno va observando las situaciones sociales, lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué hay tantas personas hoy en día que no cumplen, por ejemplo, la cuarentena? ¿Por qué hacen fiestas? ¿Por qué están saliendo de una manera inadecuada? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Podríamos decir es que las necesidades primarias no se están cubriendo. ¿Y cuáles podrían ser esas necesidades primarias que no se cubren? Evidentemente, el ser humano que busca el placer, etcétera, lo primero que busca es vivir, tener descanso, tener también sexo, el de comer. O sea, si hay personas que tienen esas necesidades muy, podríamos algunos hablar muy animales, pero no cubiertas, evidentemente no va a tener las segundas necesidades. ¿Y cuáles serían las segundas? El sentido de seguridad, el sentirme seguro físicamente, el sentirme seguro en el trabajo, sentirme seguro en la familia. En realidad, la mayoría de las personas ya en esto no lo está sintiendo y se están quedando solamente en esas dos. Ahora, si logro tener esa seguridad, si yo logro tener y avanzar en eso, evidentemente voy a avanzar en esta pirámide y voy a tener y cubrir necesidades que son más de la amistad, del afecto, la necesidad, ¿no es cierto?, de la intimidad. Ya no es solamente sexo, sino que también hay una intimidad. Entonces, nosotros vemos que en eso de la amistad, el afecto, uno podría ser más solidario. Si las personas no logran ser tan solidarias, quiere decir que las necesidades anteriores no están cubiertas. Y mientras no están cubiertas, ¿dónde se sienten seguros? Quizás entre los pares, quizás en el grupo, solos en sus casas, no se sienten seguros. No, hay algo que no está ahí, no hay una seguridad familiar, no hay una seguridad laboral, entonces se sienten seguros con los que son iguales, sus pares. Por eso no hay amistad o una amistad más profunda hacia la humanidad, un cariño hacia el otro. Queremos eso, que exista, nos cuidamos por nosotros mismos y para cuidar a los demás, pero le estamos pidiendo quizás algo que ellos no lo sienten y como no lo sienten, no lo van a terminar de entender. Ahora, si logramos cubrir todas esas necesidades, evidentemente está del autorreconocimiento, el de la confianza, el del respeto, el de sentirme exitoso. Y finalmente, si cubrimos todo eso, ya, ¿no es cierto?, tendríamos la autorrealización. Eh, que nosotros lo hagamos por el puro gusto de hacerlo. Si nosotros logramos ir satisfaciendo esas necesidades, evidentemente, pero no podemos satisfacer necesidades superiores si no están cubiertas las inferiores. Y, y la realidad nos muestra de que la gran masa de nosotros, la gran cantidad de seres humanos en distintos lugares del mundo, y acá sobre todo en Chile, no están cubiertas esas necesidades. Entonces de pronto pedimos cosas o deseamos cosas en los demás y no hemos hecho muchas cosas como sociedad para cubrirlas. Entonces, cuando sucede eso, nos podemos dar contra la pared.
Y al darnos contra la pared, nos vamos a frustrar como sociedad. Nosotros, como Sísifo, sería, ¿no es cierto?, muy interesante de cómo nosotros podríamos ayudar a Sísifo. De qué manera Sísifo dejaría, ¿no es cierto?, de cumplir esta orden eterna de llevar un peso. Además, hay que pensar que nosotros, como Sísifo, también estamos llevando estos pesos. Hay que saber cuál es esa piedra. Él lleva una piedra fuerte, grande, pero esas piedras también a veces tienen nombres. Esas piedras son personas concretas que nosotros tenemos como peso y que queremos llevarla a la cima, y por más que las tratamos de llevar a la cima se caen, porque en realidad no somos nosotros quienes debemos llevar a las personas, a los demás a la cima. Es cada uno que tiene que ir por su propio esfuerzo. Entonces, cuando nosotros esperamos cosas de los demás, como que nuestra felicidad depende de otro, ahí entramos en un problema muy grande. O sea, mi felicidad depende de mí. Y cuando yo me junto con otra persona para ser feliz, no es para que la otra persona me haga feliz, sino que seamos dos felices que nos juntemos, pero la felicidad es propia. En ese sentido, también hay que entender de que no podemos ir llevando esas piedras tan pesadas. Otras veces son cargas, las cargas a veces de los padres, las cargas de los hijos, la carga de los amigos, la carga de... Y tratamos de cargar el peso y de alguna manera de hacerlos más livianos a los demás. Y eso se transforma en una piedra muy grande. Y descuidamos, ¿qué cosa? Descuidamos nuestra propia vida, descuidamos nuestra propia alegría, nuestra propia felicidad, y vamos descuidando una serie de cosas. O sea, cuando uno quiere estar con un amigo, cuando uno quiere estar con una pareja, lo que debe suceder es que seamos primero cada uno de nosotros felices. ¿Y qué es la felicidad? Si bien es cierto, se puede definir de diferentes maneras, la, la forma que yo la defino es tener paz conmigo mismo y con lo que me rodea. Es evidente que, claro, de que nosotros observamos a nuestro alrededor que eso no nos ocurre. No tenemos paz con nosotros, ni menos con lo que nos rodea. Eso lo podemos observar no solamente en Chile, lo hemos observado ahora en Alemania, en Estados Unidos, lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Que evidentemente uno puede observar de que hay discriminación, pero hay discriminación de la discriminación, y así empezamos y uno justifica al otro, entonces cada uno está pensando en sí mismo, no hay paz ni con uno ni con lo que rodea. La idea es que las necesidades sean cubiertas. Cuando no son cubiertas las necesidades básicas, cuando no son cubiertas las necesidades intermedias, no podemos esperar de que las personas tengan necesidades altas. Entonces, si eso es así, y lo hemos sabido durante años, lo ha dicho, yo creo que ya deben llevar como 100 años de que se ha ido analizando y estudiando esto, pero no lo consideramos en un momento determinado. Y es ahora que uno debería repensar mis propias necesidades, cuáles son. ¿Es de la seguridad, el de no infectarme? ¿Es solamente eso? ¿O mi necesidad tiene que ver con tener otro tipo de deseos, otro tipo de placeres? Bueno, es verdad, tomarse una taza de café en un día frío da un buen placer. Ayudar a un amigo que está pasándolo muy mal en su emocionalidad también da un placer poder ayudarlo. La pregunta es cuál de los dos placeres perdura más en el tiempo. Y si puedo tomar un café con un amigo y ayudarlo, mejor aún. Pero cuando uno tiene una disyuntiva, uno tiene que saber elegir un placer mayor, un bien mayor, sobre uno menor. Bajo esa característica es lo que nosotros tenemos que ordenar la vida. Y eso es lo que algunos tal vez la hemos desordenado. En este sentido, Sísifo nos lleva a reflexionar cuál es el sentido de nuestra existencia, qué es lo que queremos lograr con la vida y por qué hacemos las cosas que hacemos. Y si no hemos logrado llevar la vida al inframundo, vale decir, habernos metido en un infierno, en el cual estábamos repitiendo en forma constante el mismo accionar. Yo en terapia he conocido muchas personas que son Sísifo, que se han metido en el infierno y están llevando un peso en forma constante, que tienen alivio porque toman un medicamento, porque tienen una terapia, porque hablan con un amigo,
pero que después de eso, que esa es la bajada de Sísifo, vuelven a tomar la piedra y la vuelven a subir. Y así están por años sufriendo. Hubo una vez una señora de edad de 60 y algo años que dijo, mira, voy a dejar hasta aquí la terapia. Y le pregunto por qué. Y me dice, es que aprendí y entendí de que ser feliz depende de mí. Es una decisión. Y perfecto. Ese era el sentido de la terapia. Que se entienda de que la felicidad es una opción. Y cuando tú optas por ser feliz, haces lo necesario para que la vida no sea una rutina, para que la vida no sea un peso, sino que al contrario, liberemos a Sísifo. Sísifo todavía está ahí en el inframundo. Necesitamos todavía personas que puedan viajar a ese inframundo y liberarlo. Muy bien, eso por hoy y ya nos encontraremos más adelante. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.